Atenas, la gran polis griega. Esa ciudad bañada por la gloria de Atenea, cuyos ciudadanos derrotaron a los persas, perfeccionaron la democracia y vieron exponer en sus plazas los grandes sofistas de la Grecia clásica. De este glorioso pasado nos han llegado los monumentos de la Acrópolis, esas icónicas ruinas blancas sobre la montaña que dan la bienvenida al viajero a siglos de historia. Bienvenidos a Atenas, soy Juliana Hurtado, comenzamos. La Grecia que nosotros conocemos como antigua data del 1500 al 100 a.C. aproximadamente. Estamos hablando entonces de más de 1000 años de desarrollo civilizatorio. Y a lo largo de este proceso nacieron, prosperaron y cayeron varias ciudades-estado conocidas como polis. Vamos a ver que contrario a los romanos, los antiguos griegos nunca fueron un solo gran estado unificado, sino que eran muchos pequeños reinos o polis que compartían concepciones de vida como la religión y el idioma. Una de estas polis fue Atenas. Según el mito, Atenea y Poseidón tenían una disputa por la posesión de esta zona de Ática. Y para ganarse el favor de los habitantes, Poseidón hizo brotar con su tridente un manantial de agua y además ofreció como regalo el caballo. Por su parte, Atenea obsequió el sagrado árbol del olivo. El dictamen de un tribunal constituido por ciudadanos y presidido por el dios Zeus fue favorable a Atenea, quien desde entonces se convirtió en la protectora y benefactora de la ciudad, a la que dio su propio nombre, Atenas, y en cuyo honor sus habitantes levantaron su templo más famoso, el Partenón. Pero fuera del mito, como polis, Atenas alcanzó su apogeo tras las guerras entre griegos y persas durante la época clásica de la antigüedad. En este periodo, los griegos se organizaron en dos grandes grupos. El primero conocido como la Liga de Delos, que estaba bajo la dirección de Atenas, y el segundo llamado la Liga del Peloponeso, encabezado por Esparta. Terminó ganando Atenas y con ello logró un gran liderazgo político y económico en la región. Económico sobre todo porque muchas polis del Egeo y el Jónico, al jurar lealtad a Atenas, contribuyeron anualmente al tesoro de la ciudad, lo que le proporcionó una riqueza sin precedentes. Siendo así, para el siglo V a.C., Atenas era la potencia del mar Egeo. Allí florecía el comercio, el arte y el pensamiento, todo en el marco de un régimen democrático instaurado por Solón, uno de los 7 sabios de Grecia. Solón abolió los privilegios hereditarios y reestructuró el poder político, estableciendo 4 clases basadas en la riqueza. Aunque solo las 2 primeras podían acceder a cargos públicos, las 4 podían elegir magistrados y votar la legislación. Hay que aclarar que en esta democracia se dejaba por fuera a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos. En la democracia, los ciudadanos atenienses se reunían en el Ágora, la plaza pública donde se decidía sobre todas las cuestiones del gobierno de la ciudad. El Ágora y los grandes monumentos de la Acrópolis fueron embellecidos por Pericles, quien se convirtió en el gobernante de Atenas hacia el 461 a.C. Pericles fue un enfático defensor de la democracia, ajustándose a las necesidades atenienses. Durante su gobierno, las decisiones políticas importantes, como por ejemplo una declaración de guerra o la aceptación de una alianza, pasaban por el ágora. Era aquí en donde los líderes atenienses se enfrentaban con sus discursos y con sus ideas. En la Atenas de Pericles disertaron famosos filósofos como Sócrates y trabajaron grandes arquitectos y escultores como Fidias, a quien Pericles encargó la dirección de las obras de la Acrópolis. El pueblo acudía al teatro de Dionisio y ascendía en procesión festiva a la Acrópolis durante las sagradas fiestas de las Panateneas, en honor a Atenea, magnífica guerrera y patrona de la inteligencia. El gobierno de Pericles llegó a su fin con la guerra con Esparta en el 430 a.C., una lucha injustificada que le obligó a un retiro forzoso. Se le acusó de gasto excesivo, lo que conllevó una multa y la no elección ese año. Luego se desató la terrible peste y con ella llegó su muerte en 429 a.C. Después de Pericles, Atenea irá poco a poco perdiendo su hegemonía, dando paso a Macedonia, que a mediados del siglo IV a.C., con el rey Filipo, ganará predominio sobre toda la Grecia continental. Fue ahí en donde nació uno de los más grandes conquistadores de la historia, Alejandro Magno. Con él, el reinado de Atenas cayó. Ya con la historia repasada, es momento de viajar a Atenas.
La zona antigua, como toda polis, se divide en dos. La parte baja, conocida como Asti, en donde estaba el ágora, y la parte alta, conocida como Acrópolis, en donde se concentraba la sacralidad de la ciudad, es decir, allí estaban los templos de los dioses. Los primeros templos de la Acrópolis se construyeron en la época micénica en homenaje a la diosa Atenea, pero fue hasta el siglo IV antes de Cristo, como veníamos comentando, cuando Pericles transformó la Acrópolis en una ciudad de templos que ha llegado a considerarse el cenit de la Grecia clásica. Lo primero que encontramos al subir hacia la Acrópolis es el Teatro de Dionisio, considerado el más antiguo del mundo, pues su construcción data del 550 a.C. Como su nombre lo indica, está dedicado a Dionisio, dios del vino. Durante la Edad de Oro de Atenas, el teatro acogió producciones de Esquilo, Sófocles y Aristófanes, los grandes de la dramaturgia griega. Ascendiendo, nos topamos con el Odeón de Herodes Ático, construido en el 161 después de Cristo por el rico romano Herodes Ático en memoria de su esposa Regila. Durante el Festival de Atenas y Epidauro, aquí se celebraban representaciones de teatro, de música y de danza. Una vez arriba, los propileos son la antesala al templo de Atenea Nikeáptera, traducido como Victoria sin alas. Es un pequeño y elegante templo de mármol construido hacia el 420 a.C. en honor a la diosa Atenea. Según la leyenda, los atenienses le cortaron las alas a la Victoria con el objetivo de que permaneciera para siempre con ellos. Muy cerca se localizaba la célebre Atenea Promachos, una colosal estatua de bronce de casi 10 metros de altura, obra de Fidias y que representaba a la patrona de la ciudad con lanza, escudo y casco como vigilante guardiana de la Acrópolis. Seguimos subiendo hasta llegar a la joya de la corona, el Partenón. Fue construido hacia el 438 a.C. y está dedicado a Atenea Partenos, la diosa que encarna el poder y el prestigio de la ciudad. Es uno de los templos dóricos más grandes jamás construidos en Grecia. Cuando hablo de dórico, me refiero al estilo de las columnas que, en el caso del Partenón, logran una forma perfecta. Las 8 columnas de cada extremo y las 17 de cada lado se curvaron ingeniosamente para crear una ilusión óptica. Bajo la supervisión del famoso escultor Fidias, se hicieron los detalles arquitectónicos del Partenón, incluidos los frontones, que en la antigüedad estaban brillantemente coloreados. Veamos, por ejemplo, esta recreación del Partenón. Es así como los historiadores creen que se veía el exterior del templo en sus días de esplendor. Además, el interior tenía una estatua gigante de Atenea realizada con vivos colores. En el yacimiento al lado del Partenón está el otro templo más sagrado del conjunto, el Erecteión, llamado así en honor a Erecteo, el mítico primer rey de Atenas. Fue erigido hacia el 420 a.C., es decir, en los años posteriores a la muerte de Pericles. Las columnas en forma de doncella, las cariátides, sostienen la cubierta del pórtico que custodiaba la tumba del rey. En total son 6 estatuas de mujeres, cada una de 2.3 metros de altura. Aunque es importante aclararles que las que se encuentran en el sitio son réplicas, porque las originales están en el Museo de la Acrópolis. Este vanguardista museo expone los tesoros arqueológicos de la ciudad. Las ruinas se descubrieron entre 1997 y 2004 durante las obras de construcción de la estación de metro y también durante la excavación de los cimientos del nuevo edificio que iba a sustituir el anterior museo. Las obras parecieron eternizarse por la gran cantidad de vestigios arqueológicos que fueron surgiendo a medida que se perforaba el suelo. Restos de templos, casas, baños públicos, talleres de cerámica, pozos, tumbas, todos estos espacios son una ventana a la vida cotidiana de los atenienses griegos. Salimos de la ciudad alta para pasar a la ciudad baja de Atenas. Allí veremos el ágora griega, el corazón de la democracia de Pericles. Aquí Sócrates expuso su filosofía y San Pablo predicó muchos años después el cristianismo. Pero el punto más importante del yacimiento es sin duda el templo de Hefesto o el Hefestión, situado en la cima de una pequeña colina. Se trata del templo griego antiguo mejor conservado del mundo y constituye un ejemplo excelente de la arquitectura del periodo clásico. Como su nombre lo indica, el templo está consagrado a Hefesto, dios del fuego y de los herreros.
Seguimos con el Museo Nacional de Atenas, que cuenta con la mejor colección de antigüedades griegas del mundo. Tiene más de 10.000 ejemplos de esculturas, cerámicas, joyas y frescos. Entre toda esta colección hay un objeto que destaca, la célebre máscara de Agamenón, el rey que, según la leyenda, atacó Troya en el siglo XII a.C., pero esto no está del todo demostrado. Esta máscara fue descubierta en 1867 por Heinrich Schliemann, un empresario alemán amante de la historia y de la arqueología, que dedicó su vida a demostrar que las epopeyas de Homero eran historias reales y no mitos. Schliemann desenterró una máscara de oro en Micenas, a la que automáticamente le atribuyó su propiedad al mítico rey Agamenón. Sin embargo, la teoría de Schliemann ahora está más que debatida. Según historiadores, la máscara data más o menos del 1500 a.C., siendo 300 años anterior a la guerra de Troya, y por lo tanto es imposible que sea del mítico rey. Aún así es un objeto sumamente valioso que da cuenta del desarrollo metalúrgico de las primeras grandes civilizaciones de la Edad del Bronce. Y al ser una máscara funeraria, nos muestra también la existencia de una cultura avanzada que reflexionaba sobre la vida y la muerte con ritos, costumbres y mitos. Seguimos por Atenas con la Academia, que recibe su nombre por la Academia de Platón, fundada hacia el 387 a.C. e inmortalizada en un espectacular cuadro de Rafael Sanzio. Fue la escuela de filosofía más importante de la antigüedad, siendo el espacio de reflexión de grandes mentes como Aristóteles, Eudoxo de Naidos y Heráclides Póntico, por citar algunos. El edificio que vemos hoy es una conmemoración del antiguo centro de Platón, construido en 1887 bajo arquitectura neoclásica. De esa Atenas más contemporánea resalta el Parlamento de Grecia, que era originalmente el Palacio Real y pieza central en la historia reciente del país, pues desde su balcón se declaró la Constitución griega el 3 de septiembre de 1843. Podemos ver a su alrededor los famosos efsones, que son los guardias del edificio, cuyo uniforme se inspira en el atuendo de los combatientes griegos durante la Guerra de la Independencia frente al Imperio Turco Otomano. Del siglo XIX también vale la pena visitar el Cali Mármaro, un estadio de atletismo que acogió la primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos de Atenas en 1896. Fue reconstruido a partir de los restos de un antiguo estadio griego que fue utilizado para alojar la parte atlética de los Juegos de las Panateneas, con una capacidad para 50.000 espectadores. Terminamos Atenas con el mercado de Monastiraki, que posee un aspecto similar al de los zocos orientales, heredero tal vez de la presencia turco-otomana en la ciudad. Además de comprar algunos souvenirs en el mercado, Monastiraki es una zona muy recomendada para sentarse en algunas de sus terrazas y degustar las especialidades de la gastronomía griega. Se degustan gyros y moussaka, con claro uso de ingredientes frescos del Mediterráneo como la oliva y otros acompañamientos propios griegos como el queso feta, cuya elaboración se remonta hasta la antigüedad. Visitar Atenas es recorrer 1000 años de historia. La Acrópolis con la gran escalinata de los Propileos, el Odeón a los pies de la colina, el Partenón y la imponente estatua de Atenea, todo ello era un emblema que anunciaba la grandeza de la ciudad. Hoy la capital de Grecia nos recibe con museos, con sitios conmemorativos, con yacimientos arqueológicos, que son todo un viaje en el tiempo, un viaje a la cuna de la civilización occidental. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para aprender más sobre la historia y la cultura del mundo. Y para conocer todo sobre nuestro viaje cultural a Grecia, visita la página web culturalpaideia.com. Soy Juliana Hurtado y nos vemos en un próximo destino. Hasta pronto.